Quiero saludar a todos los que están del otro lado de la pantalla, en las diferentes redes y plataformas en las que estamos transmitiendo. Hay una familia especial que hace semanas se ha estado conectando con nosotros y hoy, por ejemplo, no está nuestro hermano Emilio, pero hoy están desde Amecameca, la Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia. Les saludamos hasta allá. Están ahorita en Amecameca. Decía, hay una familia que se ha estado conectando desde Guatemala hace ya semanas atrás. Igual les amamos y deseamos que sigan conectándose, sigan buscando el Señor. Hermanos, todos sean bienvenidos. Vamos hoy a culminar con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Y para mí es un privilegio que pueda tener el final y agradecer a Dios porque hemos sido enseñados, hemos sido discipulados, hemos aprendido de los diferentes momentos en el que se desarrolla todo el libro de los Hechos. Tal vez hemos aprendido también, nos llevamos varias lecciones en nuestra vida y yo espero que el cierre pueda bendecirte también. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 28, verso número 23 al verso 31. Vamos a leer todos ahí, hermanos. Voy a leer y dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Verso 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando había dicho esta palabra, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí mismos, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza, sin impedimento. Vamos a orar, amados hermanos, ahí en nuestro lugar. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estudiar, Señor, a lo largo de estos 28 capítulos que tiene este libro. Nos llevamos varias lecciones, Señor. Algunos nos vamos inquietos porque tú nos estás empujando también, Señor, a cumplir y a llevar a cabo, Señor, la misión que no se detiene y que no termina aquí, sino que continúa. Padre, queremos comprender, Señor, aún lo que tienes este día, esta tarde. Y Padre, que abras nuestros corazones, nuestros entendimientos y bendiga, Señor, a cada uno de los que hoy estamos presentes. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, hay finales que a veces no terminan. A veces estamos en una llamada telefónica y de repente se corta justamente cuando viene algo importante. Hay algunas cartas que a veces llegan incompletas y dices, quería decirme algo más. Sí, hay finales que no queremos, ¿verdad?
que terminen así. Un partido que estamos mirando y de repente la lluvia hace que se vaya la luz y se pierde la transmisión, y justamente cuando el partido está empatado. No queremos que eso suceda, ¿verdad? A veces no nos gusta que sucedan cosas así de último minuto, ¿sí? Con ese marcador tal vez de empate, algo que a veces nosotros nos resistimos a finales abiertos, podemos decir. No queremos, no deseamos, queremos saber cómo termina a veces una historia, ¿cierto? Queremos nosotros saber cómo termina una historia. Y el libro de los Hechos termina así exactamente, amados hermanos. Así, con un final abierto. Después de 28 capítulos, como orábamos, hermanos, llenos de milagros, persecuciones, conversiones hermosas, viajes misioneros, naufragios, discursos ante gobernadores, Lucas pone el punto final, hermanos, de una manera completamente inesperada. ¿No es así? Él termina de una manera inesperada su libro, y no nos dice qué pasó, por ejemplo, con el juicio de Pablo ante César. ¿No es cierto que queríamos ver qué pasaba? ¿Cómo le iba en el juicio? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? No nos dice si fue absuelto, si fue condenado. No narra su martirio bajo el emperador Nerón. No nos dice, ¿verdad? Pero lo que la tradición o la iglesia sostiene, hermanos, es que Pablo murió decapitado en Roma bajo el emperador Nerón pocos años después. Lucas simplemente entonces se detiene, no deja a Pablo, nos deja a Pablo, predicando allá en una casa alquilada, y está encadenado él bajo arresto domiciliario. Y bueno, el libro cierra con una palabra griega aquí que lo resume todo, hermanos, y es la palabra acólitos, y quiere decir sin impedimento. Sin impedimento. ¿Por qué termina así, hermanos, este libro? ¿Por qué el libro de los Hechos nunca fue, mis hermanos, en el fondo, por así decir, la biografía de Pablo? Repito, podemos preguntarnos, ¿por qué termina así el libro de los Hechos? ¿Por qué no termina con un otro desenlace, el final? Porque decía que el libro de los Hechos no fue en el fondo la biografía del apóstol Pablo, más bien es la biografía de una palabra que no puede ser encadenada, hermanos. Una obra, el plan de Dios no puede ser encadenado, mis hermanos, y es por eso el final queda abierto. No es un descuido literario aquí de Lucas, es una invitación, hermanos, deliberada de parte de Lucas. Entonces es como si Lucas nos dijera lo siguiente, hermanos: la historia continúa. Es como si Lucas nos dijera, la historia continúa, pero ahora te toca a ti escribir el siguiente capítulo. Así quiere terminar Lucas. Hoy, hermanos, en el último sermón entonces de esta serie, vemos cómo termina y cómo realmente, hermanos, no termina el libro. Que hemos recorrido, ¿verdad?, juntos durante tantas semanas, hermanos. No sé si duramos casi 4 años, ¿verdad? No recuerdo exactamente. El título de este mensaje es El final que no termina. El final que no termina. 3 días después de llegar el apóstol Pablo a Roma, convoca a los líderes de la comunidad judía. Ya lo vimos la semana pasada, para explicar la situación, el por qué él está ahí. Y sobre todo, mis hermanos, ya decía y así hincapié, para predicar a Cristo, ¿sí? Para predicar a Cristo. Ese es el propósito principal del apóstol Pablo. Y él narra
ese encuentro decisivo y con él, hermanos, cierra todo el libro. Al escribir este final, Lucas tiene un propósito teológico profundo, hermanos, en estas últimas palabras. Estaba estudiando y viendo algunos comentarios y, hermanos, Lucas no está simplemente reportando hechos. Está completando, por así decir, como algo que hace falta, como el arco iris, dices, termina aquí. Como diciendo, mira, esto termina aquí, ¿sí? Algo que comenzó, en este caso, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Pablo está en Roma, el corazón del imperio, y representa simbólicamente lo último de la tierra, exactamente. En este momento en el que está viviendo Pablo, simboliza eso, lo último de la tierra, Roma. El evangelio ha llegado entonces, la misión en cierto sentido, como repito, dice Hechos 1:8, se ha cumplido. Se ha cumplido. Y quiero aquí traer, déjame compartirte el argumento. Voy a hacer un paréntesis antes de comenzar mi sermón, no he comenzado. ¿Cuál es el argumento que el autor ha venido desarrollando a lo largo de toda la obra? ¿Y qué efecto, hermanos, busca producir a quien lee el libro de los Hechos completo? Quiero repetir esto. ¿Cuál es el argumento que el autor ha venido desarrollando a lo largo de toda la obra? ¿Y qué efecto busca producir en quien lee el libro de los Hechos completo? Solo así, mis hermanos, solo así entendemos que Lucas elige terminar exactamente aquí. Y exactamente así. Sabemos que el autor del libro de Hechos, ¿quién fue? Lucas, ya lo estamos diciendo. El destinatario, recuérdenme, ¿a quién fue dirigido? ¿Ah? A Teófilo. Dicen como que no están muy seguros. Como que creen que el libro de los Hechos fue escrito a ustedes, ¿verdad? No fue escrito a nosotros. Ha sido escrito para nosotros, pero no a nosotros. Dijera un hermano. Y él quiere dejar el propósito claro del por qué escribe el libro de los Hechos. Para eso tenemos que estudiar el libro de Lucas. Lucas escribe, ¿verdad?, Hechos como continuación directa de su evangelio. ¿Sí? Está dirigido al excelentísimo Teófilo, dice Lucas 1:3 y Hechos 1:1. Probablemente Teófilo era un funcionario romano de un rango distinguido tal vez, y ya ha sido instruido en la fe cristiana. Y hermanos, pero necesita confirmación nuestro hermano Teófilo. En el Evangelio de Lucas, entonces, ya había declarado su propósito con toda claridad, hermanos. Y él dice en los primeros versículos, escribir en orden para que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Lucas quiere que tenga bien claro el propósito del mensaje de Lucas. Hechos es la segunda mitad entonces de ese mismo proyecto literario y teológico. Demostrar con evidencia histórica, hermanos, cuidadosamente, déjame decirte, cuidadosamente ordenada. Lucas fue cuidadosamente ordenado en presentarnos cada evento, cada punto que nos ha narrado. Él lo arregló de esa manera para que nosotros, hermanos, siguiéramos ese movimiento. Sí, y él quiere entonces dejar en claro que el movimiento iniciado por Jesús no se detuvo con su ascensión. Lee tú el libro de los Hechos capítulo 1 y lo primero que nosotros notamos cuando terminamos de leer Lucas capítulo 24 y llegamos al capítulo 1 de Hechos, dices,
exactamente tiene esa conexión, va bien ligado. Y bueno, no termina la obra, no termina esto que Cristo ha iniciado con su ascensión, sino que continúa el evangelio, la obra de Dios, expandiéndose tal como Él mismo lo había prometido, repito. Y el argumento central de todo el libro, por así decir, la tesis de Lucas, sí, se anuncia en lo que los comentaristas llaman comúnmente como el versículo programático, y es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, sí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Este no es este no es solo un mandato, hermanos. Es, repito, el esquema organizado, la estructura que ha dejado este libro. Jerusalén, tú ves en los capítulos del 1 al 7, cómo el evangelio es proclamado, es anunciado, primero en Jerusalén, del capítulo 1 al 7, Judea y Samaria, lo vemos, vemos ese esquema, repito, vemos cómo avanza, vemos el seguimiento de lo que Lucas quiere dejarnos claro primero su propósito, y bueno, de los capítulos 8 al 12, hasta lo último de la tierra, llegamos al capítulo 13 al 28, ¿sí? Culminando simbólicamente, repito, en Roma, capital del imperio. Entonces, el argumento de Lucas entonces podría resumirse en una sola frase: el evangelio de Jesucristo, impulsado por el Espíritu Santo, avanza de manera imparable desde Jerusalén hasta el mismo imperio romano, cruzando toda barrera étnica, social, religiosa y política, sin que ninguna oposición humana, por poderoso que sea, logre detenerlo. Cada bloque entonces, hermanos, narrativo, ¿verdad? Estoy haciendo un paréntesis solo para terminar, entender ese propósito, hermanos, esa tesis, ese argumento de nuestro hermano Pablo, y espero que todos podamos llevarlo en el corazón. Y repito, este mismo patrón lo vemos repetido una y otra vez. Se predica el evangelio. Vemos cómo se predica el evangelio. Surgen divisiones, llega la persecución, y aquello que parecía un obstáculo, la persecución, termina siendo un vehículo que impulsa el evangelio, que a más personas pueda llegar. Esteban es apedreado, hermanos, y la dispersión provoca su muerte, lleva a la gente a salir. O sea, la persecución no apaga. En una persecución vimos que no se detiene la obra, al contrario, como que ese motor le echan más fuego y más arde y más avanza y más sigue adelante. Vemos más adelante entonces en Samaria, en Antioquía, hermanos, y Pablo, hermanos, cuando es encarcelado en Filipos, vemos cómo el carcelero es convertido. Vemos más adelante a las familias que se convierten. Pablo, por ejemplo, naufraga viniendo para Roma, y aún así llega y predica en la capital del imperio. Ya lo vimos las semanas anteriores. Repito que el patrón es constante a lo largo de todo el libro. Lo que parece un impedimento se convierte en un vehículo que lleva más a prisa el evangelio. ¿Cuál es el impacto ahora que Lucas espera producir en sus lectores? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué espera Lucas producir en cada uno de los que leen? ¿Qué esperaba que produjera en Teófilo? Número uno, ¿sí? Te digo que Lucas no escribe simplemente para informar, porque es un libro narrativo. Puedes tomarlo como historia y dices, oh, qué bonito.
El propósito de Lucas no es informar, escribe para persuadir, escribe para movilizar. Al terminar el libro completo, Lucas espera al menos tres cosas, ¿sí? Tres efectos en su lector. Número uno, quiere producir certeza en que el movimiento es sostenido por Dios. La obra es sostenida por Dios. Que la fe de Teófilo pueda madurar, pueda estar seguro de que es Dios el que ha estado trayendo durante todo este tiempo, durante todos estos años, hermanos. Ahora mismo no recuerdo cuántos años han pasado, pero han pasado varios años, aproximadamente 20 años en la obra. Entonces, quiere Lucas dejar claro que a pesar de cada situación difícil, Dios ha estado respaldando, Dios ha estado sosteniendo la obra de Dios en toda y en cada situación. Y también quiere dejar claro que el cristianismo no es una amenaza, no es una amenaza, porque recordemos que decían, estos que trastornan el mundo, estos que trastornan el mundo. Quiere traer también, quiere producir legitimidad de la misión a los gentiles. Es decir, ya vimos, por ejemplo, ahorita leímos Lucas, Hechos 28, verso 28. La palabra ahora es llevada a los gentiles, dice él. Y sobre todo, hermanos, es la conclusión, de hecho, lógica de un argumento. El argumento que Lucas ha venido, repito, construyendo desde la conversión de Cornelio y que fue ratificado oficialmente en el concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos, capítulo 15. Número 3, ¿qué quiere producir Lucas, Hechos, en los lectores? En el lector, en este caso, Teófilo. Que el lector, hermano, hermana, se sienta llamado a participar en la misión que sigue abierta. Porque Lucas no deja el final sin cierre a propósito. De ahí la pregunta final, hermanos, que Lucas quiere conectar con todo el libro. Si nada pudo detener esta palabra hasta entonces, hasta ahorita, la dejaré yo detener en mi propia vida. ¿O yo soy el que va a detener la obra de Dios? En otras palabras, el argumento de todo el libro de los Hechos no es simplemente una tesis histórica, ¿verdad? Ya decía, para ser comprendida intelectualmente. Es un llamado, hermanos, Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia, es un llamado a la acción para ser obedecido. Es un llamado a la acción el libro de los Hechos. Por eso es, hermanos, que en los versos 23 al 31 no debe leerse solamente como el final cronológico del relato, sino como la culminación retórica de toda la argumentación, dije ya, de Lucas. Si el Evangelio pudo recorrer, hermanos, ese camino tan difícil sin que nada lo detuviera, el lector, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Este día, esta tarde, quedamos confrontados con la pregunta inevitable que Lucas simplemente quiso provocar. ¿Permitiré yo que algo detenga esa misma palabra en mi propia vida? ¿Permitiré yo que la palabra de Dios se detenga o que la obra de Dios se detenga? Con este argumento general, ¿verdad? Que ya compartía, con este trasfondo, examinemos ahora, verso a verso, cómo nuestro pasaje lo confirma y lo cierra. Para eso, hermanos, he preparado 4 puntos. Número 1, un evangelio que no se detiene ante las circunstancias. Punto número 2, que estaré hablando contigo, un evangelio que exige una decisión.
Punto número 3, un evangelio que revela el estado del corazón. Y número 4, el evangelio sigue avanzando sin obstáculos. ¿Sí? Vamos a entrar entonces, ahora sí, hermanos, a nuestro sermón. Un evangelio que no se detiene ante las circunstancias. Leemos nosotros en el verso número 23, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Nuevamente vemos como la semana pasada, Pablo, el apóstol, es quien toma la iniciativa de poder convocar, de poder establecer un día, de ser completa y enteramente intencional para poder convocar. Y Pablo aquí está convocando. Pablo no podía ir a la sinagoga como él tiene o tenía la costumbre. En este momento Pablo, recordemos que está bajo arresto domiciliario, así que en lugar de que el impedimento lo detuviera, invierte o cambia la dinámica, ¿verdad? Para esto, la gente viene a él en este momento. La gente viene a él. Vinieron a él muchos a la posada. La curiosidad por este movimiento controvertido o la secta de la que en todas partes se habla mal, dice el verso 22, atrae a multitudes. En este momento o este día que se ha establecido, la noticia me imagino que corrió como pólvora. Tal día vamos a reunirnos en la casa de Pablo. Para tal día, tal fecha, tal hora, nosotros llegaremos a la casa de Pablo. Hermanos, la invitación era abierta. No solamente llegaron exactamente los líderes judíos de su nación para escuchar a Pablo, llegaron muchas personas. Y hermanos, note la lección antes de llegar siquiera al contenido del mensaje. Pablo no esperó a que las circunstancias fueran ideales, hermanos. No espera que las circunstancias sean exactamente las mejores. Convirtió, repito, su limitación en un medio para compartir el evangelio. Y la escritura es clara, hermanos. Pablo declaraba y testificaba el reino de Dios. Su propósito principal no es para hablar de otros temas controversiales. El propósito del apóstol Pablo al invitar a establecer un día para verse, hermanos, es para hablar acerca del Jesucristo muerto en Jerusalén, resucitado y glorificado. Hablar de la misma resurrección. Hermanos, ¿cómo lo hace? Dice, vemos el método, ¿verdad? Él persuadía, ¿verdad? Declaraba y testificaba. Declaraba y testificaba, ¿verdad? Aquí la escritura usa estos dos verbos para decirnos la acción que él estaba haciendo. Y la palabra declarar exactamente quiere decir que él estaba exponiendo, hermanos, explicando punto por punto cómo se despliega, como cuando alguien puede enseñarte, como decimos, con palitos y bolitas. Algo que quiere dejarte claro. Así el apóstol Pablo, yendo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley de Moisés y por los profetas. El apóstol Pablo, hermanos, no tuvo 60 minutos como lo tenemos hoy. Tuvo un día entero, así que hermano, te pido que dispongas el día, por favor. Yo espero que no tengas prisas en irte, hermano. Por eso te digo que apenas estamos iniciando el sermón de este día. Lucas, hermanos, quiere dejarnos esto claro. El propósito de Pablo al llamar a las personas es poder presentar a Cristo. Cuando nosotros leemos, hermanos, que él comienza a enseñarle desde la ley, los profetas, etcétera,
en la teología se le llama teología bíblica. Mira, aquí está Cristo, mira, aquí está la profecía de su venida, de su nacimiento, de su muerte. Estoy seguro que citó los salmos. Mira, aquí está su resurrección. Es Jesús el resucitado, el que murió en Jerusalén y ahorita está ascendido en gloria. Es de quien te estoy hablando. No los trajo acá entonces para convocar, para hablar de cosas triviales. No los trajo acá para poder entretenerlos con temas irrelevantes. Hermanos, vemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo siendo anunciado por nuestro hermano Pablo. ¿De qué manera? Declaraba, exponía cuidadosamente. Todos nosotros, si queremos presentar a Cristo, si queremos traer el evangelio a las personas, debemos de declarar también. Debemos presentarlo, hermanos, con pruebas. Tenemos que presentar pruebas acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Si queremos que conozcan a Cristo las personas, nosotros también debemos de aprender a declarar, a explicar. ¿Qué más hacía Pablo? Dice que testificaba. Hermanos, cuando alguien es llamado a un tribunal, en algunos otros lugares, creo yo que en Estados Unidos, me parece que en México ya no hacen esto, pero cuando llaman a un testigo para que él cuente y diga algo que ha visto, le ponen la mano en la Biblia para que diga la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Pablo el apóstol, hermanos, dice que testificaba. Es decir, lo hacía con toda seriedad. Lo hacía como quien ha visto algo, porque él ha visto algo que pocos han visto. A él se le ha revelado, se le ha presentado Cristo, él ha venido a su vida. Y hay pruebas. Hay personas que vieron, que saben de ese momento, que venían conmigo. Estoy seguro que el apóstol Pablo trajo esto a la plática. Él testificaba. Y el contenido entonces, ¿verdad, hermanos? Ya decía, no era una experiencia subjetiva, ni una historia emotiva lo que estaba presentando. Era exposición bíblica lo que podemos entender por la ley de Moisés y por los profetas. Pablo recorría el Antiguo Testamento completo, mostrando cómo todo apunta a Jesús como el Mesías prometido. Todo apunta a Jesús. Mientras tomo un trago más de agua, ¿recuerda tú dónde se repite esto mismo que el apóstol hizo aquí con la gente? Discútelo con el que está ahí al lado y dile dónde fue. ¿Ya recuerdan ustedes dónde vemos algo similar, hermanos? ¿Sí? ¿Te dijo algo el compañero que está al lado? ¿Dónde recordamos que de esa manera, así, por la ley de Moisés y por los profetas, les declaraba, les anunciaba, les decía? ¿Ya? Recuerdan, les doy una pista rápido. Cuando él se va y decían ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Exactamente. Recordamos inmediatamente el camino de Maús. Dice el texto, Lucas es quien dice esto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Es el mismo método, el mismo Cristo, la misma certeza de que toda la escritura hablan de él, del Salvador. Hablan de Cristo. Hermanos, repito, no pasó un ratito, una hora. ¿No es cierto que a veces nos cansamos?
en una hora de estar escuchando a alguien hablar? ¿No es cierto que muchas veces te he dormido aquí cuando estoy hablando y compartiendo? ¿Y en una hora ya no estás conmigo? Hermanos, dice el texto, desde la mañana hasta la tarde, verso 23. Verso 23, muchos se dieron cita desde la mañana hasta la tarde. No fue una charla de 15 minutos, no fue un día, hermano, fue un día entero de exposición bíblica sostenida. Fue un día entero de exposición bíblica de las Escrituras. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque vivimos en la era del contenido de 15 segundos. Estamos acostumbrados a explicaciones rápidas. Es impresionante porque hoy pongo un archivo en mi Acrobat y dice, ¿quieres que te haga un resumen? Dices, wow, ¿quiere que...? No, digo, espérate, yo quiero leerlo. Estamos acostumbrados, hermanos, a los resúmenes, a los reels. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Perdón, me explico. Estamos acostumbrados a cosas así rápidas. Pablo encadenado, sin prisa, hermanos, sin ningún otro compromiso, invirtió un día completo explicando las Escrituras a quien quisiera escuchar. No midió su éxito por la rapidez, sino por la fidelidad, por la profundidad, hermanos. Él no midió el éxito por la rapidez, hermanos. Repito, por la fidelidad, por la profundidad. La predicación fiel, hermanos, no busca atajos. Hemos de decirle al pecador que es un pecador, pero hemos de explicarle por qué es un pecador. Porque él se percibe justo y dice, es que yo no le hago nada a nadie, hermano. Pero amigo, yo soy bueno, con mis vecinos me conocen, mis familiares me conocen, yo soy bueno. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos dedicar tiempo a explicar que el pecador es un pecador, que necesita a Cristo. ¿Y por qué lo necesita? ¿Por qué necesita un Salvador? Y hermanos, esto lleva tiempo explicar a veces. Toma tiempo formar convicciones sólidas, bíblicas, hermanos. Toma tiempo. Si Pablo entonces encadenado y con un reloj, ¿verdad?, de su propia vida corriendo en su contra, dedicó un día entero a explicar las Escrituras, ¿cuánto tiempo nosotros, hermanos, estamos dispuestos a invertir para poder declarar la verdad? Para poder formar convicciones sólidas y bíblicas, hermanos. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir, ya que tenemos toda la libertad que el apóstol no tenía, en conocer y a la vez compartir la palabra de Dios? Pero ¿sabes cuál es el pretexto hoy de nosotros? Hermano, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. No nos alcanza y nunca nos va a alcanzar. Pero cuando nosotros muramos, habrá tiempo. La gente deja su trabajo, no importa que tenga un súper trabajo, un montón de pedidos, si es un negociante, no importa. Tiene tiempo, aparta tiempo para invertir, tal vez en alguien que ha partido, un ser querido cercano. Apartamos tiempo. La eternidad, el evangelio, el evangelio es cuestión de la eternidad. Hermanos, punto número 2, el evangelio exige una decisión. El evangelio exige una decisión. Verso 24, y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Esta frase breve que estamos leyendo resume un patrón que hemos visto repetirse a lo largo de todo el libro de los Hechos.
En Pisidia, por ejemplo, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto y ahora en Roma, esto se repite, el mismo mensaje. Hermanos, predicar con la misma fidelidad, predicar el evangelio con fidelidad, produce respuestas diferentes. Siempre, ya lo hemos dicho, siempre va a producir dos cosas: que la persona reciba o que la persona rechace, que la persona venga a Cristo o que la persona dé la espalda a Cristo. El contraste, mis hermanos, de esto es nítido, es claro. Unos eran persuadidos, otros permanecían incrédulos. Otros permanecían incrédulos. No es un problema aquí de comunicación. No es que Pablo necesitaba mejorar su técnica retórica. Es la naturaleza misma, ¿verdad?, de la verdad cuando confronta esa voluntad humana. Ya lo hemos visto. Recordemos, hermanos, lo que vimos semanas pasadas atrás. Por ejemplo, ante el rey Agripa, dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Aquí en Roma, hermanos, el mismo fenómeno se repite. A una escala menor, o como lo queramos ver, pero surge o vemos la misma tragedia. Algunos están casi convencidos, y eso de casi convencidos, ¿verdad?, como ya vimos, equivale a estar completamente perdidos. Estar un poco convencidos acerca del cristianismo y acerca de entregar la vida puede ser una señal de que estoy completa y enteramente perdido. Estoy perdido y necesito a Dios. Hermanos, el éxito de la predicación no se mide en el porcentaje de la respuesta positiva, sino por la fidelidad, ya dije hace un momento, de la proclamación. Pablo planta, dice la Escritura, Apolos riega, pero es Dios, hermanos, quien da el crecimiento. Te repito este texto, 1 Corintios 3, verso 6. Pablo planta, Apolos riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Es Dios. Tú y yo somos Pablo, tú y yo somos Apolos. ¿Y qué tienes que hacer? Plantar y regar. Plantar y regar. Plantar y regar. El éxito positivo, si así lo podemos decir, depende de Dios, no de ti. Si predicamos entonces con fidelidad, amados hermanos, si predicamos con fidelidad y vemos rechazo, no hemos fracasado. Estamos caminando exactamente, mis hermanos, en el mismo camino que Pablo, en el mismo camino que Cristo, que los profetas ante aquellos que los rechazaron. Estamos caminando en la misma o en la dirección correcta. Número 3, el evangelio, hermanos, el evangelio ya vimos que produce respuesta, pero hermanos, el evangelio revela, hermanos, también lo que hay dentro del corazón. Revela el estado del corazón. Dice verso 25 y 28 al 28, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán.
vemos la división que se produjo entre estas personas. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, dice la Escritura, ni siquiera los que rechazaron la palabra o el mensaje lograban ponerse de acuerdo entonces en el rechazo. Ni siquiera en eso se ponían de acuerdo. La incredulidad, hermanos, lejos de unir, fragmenta. La incredulidad, lejos de unir, fragmenta, hermanos. La verdad, en cambio, tiene el poder de unir a quienes reciben, ¿sí? A los que la reciben en un mismo espíritu. La palabra, hermanos, la verdad, tiene ese poder en aquellos que reciben el mensaje. Unir, unir. Esa palabra final, hermanos, mientras se retiraban, Pablo dirige una última palabra profética, citando, ¿verdad?, a Isaías capítulo número 6. Él está citando a Isaías, el mismo pasaje, hermanos, este mismo pasaje lo hemos oído ya en otras ocasiones. Recuérdenme quién citó esas palabras. Soy olvidadizo, ayúdenme por favor, porque soy olvidadizo. Recuérdenme dónde oímos esas mismas palabras. ¿Esteban? ¿Quién es más, hermanos? Pregúntale al vecino que tienes al lado, ¿dónde oímos esto también? Pregúntale a tu vecino que tienes ahí al lado, oye, ¿dónde oímos eso? Hermanos, es el mismo pasaje que citó Jesús, ¿verdad? Para explicar por qué hablaba por parábolas. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. El apóstol Juan también citó para explicar la incredulidad ante los milagros de Jesús en el capítulo 12. Él cita estas palabras también, el apóstol Juan. Esta ya es la tercera vez en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que vemos esto. El Nuevo Testamento recurre a este texto para describir el mismo fenómeno, el rechazo persistente y deliberado de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Detengámonos un momento, hermanos, para poder analizar estas palabras. Dice, se ha engrosado. El corazón se ha engrosado. Esta palabra literalmente quiere decir se ha hecho grueso. Se ha hecho grueso. Se ha hecho insensible. Pero también literalmente quiere decir se ha hecho calloso. Calloso. Hermanos, ¿y qué más? Dice, oyen pesadamente. Oyen con peso, con dificultad. Como quien tiene los oídos tapados. A veces hay alguien que no escucha bien y como que hay que gritarle fuerte, hablarle fuerte para que pueda oír. Bueno, es así. El pueblo escucha pesadamente. El mucho oír la palabra de Dios, hermanos. Sí, el mucho oír la palabra de Dios sin tomar, sin practicar, puede ser un peligro en la vida de aquella persona que está escuchando. En aquel que está oyendo. Han cerrado sus ojos, hermanos, como alguien que aprieta fuertemente los párpados. Alguien que aprieta fuertemente los párpados. No quiere ver algo. Se resiste a ver algo. Así está el pueblo, hermanos. Así está este pueblo, así están estas personas que exactamente estaban dando 2, 3 pasos para querer escabullirse de la predicación, de la enseñanza del apóstol Pablo. Esto no es una condición, ¿verdad?, instantánea, impuesta, arbitraria desde afuera, hermanos. Esto es el resultado acumulativo de un proceso que la persona trae.
las personas han oído vez tras vez a los profetas, han escuchado vez tras vez a diferentes personas hablarles de la verdad. Es como cuando un callo en la mano tenemos, hermanos, la primera vez que algo roza la piel, duele, hay sensibilidad. Pero la fricción repetida a veces de algo que estamos haciendo, practicando, algo que estamos practicando continuamente, sin protección, por ejemplo, va endureciendo la piel hasta que deja la persona de sentir. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Varias veces hemos visto ejemplos. Un ejemplo que vimos fue en casa, ¿verdad, hermanos? Ahí con el carbón que decía mi hermano, la brasa. Tal vez nosotros no haríamos eso, pero hermanos, nosotros, cuando escuchamos, cuando oímos una y otra vez, podemos hacernos insensibles, exactamente. Insensibles a la voz del Espíritu Santo. Estos hombres, estas personas que ahora mismo se estaban dando la vuelta para irse, han oído muchas veces a Dios. Han escuchado, el mensaje ha sido claro para ellos, pero no han querido someterse a la voluntad de Dios. Y nota el final agridulce de la cita: y se conviertan y yo los sane. Se ha engrosado, oyen pesadamente, no quieren ver, y se conviertan y yo los sane. Incluso en medio de la advertencia de juicio, hay un eco de gracia aquí. La sanidad estaba y está disponible para quien se vuelve a Dios. El juicio descrito no es la negación de la oferta de gracia, es la consecuencia de haber rechazado repetidamente una y otra vez la palabra de Dios. Vemos nosotros, hermanos, el autor de Hebreos hace exactamente esta misma advertencia, citando este mismo principio. Dice: por tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo vemos, hermanos, este mismo texto repetido una y dos veces en el libro de Hebreos. La urgencia es real. Nadie se endurece de un día para otro. Nadie se endurece de un día para otro. El corazón se va encalleciendo, escucha tras escucha sin respuesta. El Evangelio de Dios, hermanos, revela lo que hay dentro de nosotros. Revela el estado espiritual. El Evangelio por sí solo, hermanos, expone lo que está dentro de nosotros. Y por eso trae muchas veces incomodidad. Trae a veces incomodidad. Hermanos, si has escuchado 1000 veces lo mismo, el Evangelio, si ya es no sé, la vez número 50, no endurezcas tu corazón. Oye lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere para ti. No resistas, no te resistas a la palabra del Señor. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Y bueno, el apóstol nos dice de ese giro, ¿verdad?, que iba a tomar la palabra. Sabed pues, dice aquí, que a los gentiles, verso 28, es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Esta es la tercera y última vez que el libro de los Hechos, ¿verdad?, habla de esta declaración solemne. La primera vez fue en Antioquía, allá en Pisidia, y dice así: era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
Más adelante en Corinto, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Desde ahora me iré a los gentiles. En el capítulo 18. Y ahora es el mismo corazón, en el mismo corazón del Imperio Romano, la declaración final. El rechazo humano, entonces, hermano, el rechazo humano nunca detiene la misión de Dios. El rechazo de nosotros no va a detener su obra. Al contrario, ya sabemos que cuando hay rechazo, la palabra sigue corriendo. Él la dirige. El evangelio no se queda estancado esperando que alguien lo acepte. Sigue avanzando. Busca corazones dispuestos donde sea que se encuentren. El evangelio, hermanos, busca nuevos caminos. Como cuando queremos detener un río y ponemos algo ahí como una valla, como una barda y queremos detenerla, hermano, va a buscar por dónde salir. Va a buscar camino. Así la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú la rechazas, el evangelio sigue corriendo, sigue avanzando, a pesar o cuando se puede ver el rechazo de las personas. Esto debiera darnos una doble lección, hermanos. A nivel personal, nuestro rechazo del evangelio tiene consecuencias reales y progresivas. Y no debemos a veces presumir de oportunidades infinitas. Hermano, no puedes decir, mira, Dios ha sido bueno y ha sido bueno y nuevamente hoy rechacé, pero Dios sigue siendo bueno conmigo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con rechazar la palabra, el evangelio mismo. Ningún rechazo, mis hermanos, por masivo que sea, de hecho, detiene el propósito de Dios, ya lo dijimos. Si una puerta se cierra, hermanos, Dios abrirá otra. Si una persona te dice que no, habrá alguien que te va a decir que sí. Habrá alguien que va a decir que quiere oír la palabra. Y la muestra somos tú y yo hoy acá. Y de hecho algunos dijimos que no, los que estamos acá en alguna vez, en algún momento. Alguna vez dijimos, no, yo no quiero nada con Dios, con Cristo, con el evangelio, con la palabra, yo no quiero nada. No quiero oír. El Señor sabe cómo entrar y llegar, hermanos. Eso es exactamente lo que veremos en los versículos finales, hermanos. Número 4, el último punto que quiero traer a ti. El evangelio, sigue avanzando sin obstáculos. El evangelio sigue avanzando sin obstáculos. Verso 29 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús con toda confianza, sin impedimentos. 2 años de estabilidad, por así decir, fructífera que estaba teniendo nuestro hermano Pablo. Un periodo muy bueno, suficiente para establecer una obra sólida en el mismo centro del Imperio Romano. Pablo probablemente, hermanos, sosteniéndose con la ayuda de la iglesia, es muy seguro. Sí, vemos por ahí, recuérdenme qué iglesia le estaba ayudando. ¿Qué iglesia estuvo apoyando desde antes que estuviera en la cárcel? Una iglesia que estaba dando y empujando con todo. ¿Ah? Corintios tampoco. Hermanos, ayúdenme rápido. Jepsi, los filipenses. Digo Jepsi porque exactamente me acordé que estaban estudiando eso hace unos días, allá en el seminario. Es trampa, ¿verdad? No, no es cierto, pero vamos, es bueno. Los hermanos filipenses rogaban al apóstol Pablo que le permitieran ayudarle.
aún estando en misión, en el campo misionero, viajando de acá para allá, vemos a esta iglesia que amaba entrañablemente a Pablo y aún haciéndose cargo de las necesidades de nuestro hermano. Pago de pasajes, gastos de gasolina. Hermanos, el evangelio no se mueve tampoco así nada más. No ha sido traído por ángeles el evangelio. Ha sido traído por personas comunes como tú y yo. Comunes como tú y yo, hermano y hermana. Y va a seguir avanzando entonces. Va a seguir avanzando, hermanos. La iglesia le sostenía, le ayudaba, de fabricante de tiendas a ser ayudado, sostenido por una iglesia, aún en el arresto domiciliario, hermano, que estaba teniendo. La puerta está abierta, hermano, recibía a todos los que venían a él, sin discriminar, judíos, gentiles, filósofos, soldados, esclavos, comerciantes. No tengo el tiempo, hermanos, no sé si tengan prisa, primero les pregunto. Recuérdenme qué esclavo se convirtió allá en la cárcel. No, en la cárcel ahora mismo acá, hermanos. Sí, tiene ahí, sí, hay otro por allí que se menciona en otra carta. Recuerden ustedes, hermanos. No. Una carta que está escrito a alguien, dirigida a alguien, y el apóstol Pablo está abogando por ese esclavo. Recuérdenme cómo se llamaba. Filemón es el que es dirigido a la carta. ¿Cómo se llama el esclavo? Bueno, identifican al esclavo de Filemón, ¿verdad? Onésimo. Ajá. ¿Ya recuerdan? Bueno, hermanos, Onésimo se convirtió en prisión. ¿Ves cómo la obra de Dios no se detiene, hermano? Hermano, tú y yo tenemos limitaciones muchas de las veces. Pero ¿cuánto puedes hacer cuando esa palabra, cuando oras a Dios para hablarle a alguien, cuando oras por alguien, le predicas a esa persona? Tú no sabes el fruto y la bendición que va a ser aquella persona más adelante. Escatimamos a veces, no puedo salir mucho de casa. Pero cuando llegan, hermano y hermana, a tu casa, aprovecha el tiempo. Él recibía a todos. Y desde esa misma prisión, hermanos, escribió varias cartas. Y te las menciono rápidamente. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Son las cartas de la prisión. Timoteo, segunda de Timoteo, hermanos. Son las cartas de la prisión. Han hecho, hermanos, él dice en Filipenses 1, verso 13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Amados hermanos, no estaba ahí perdiendo el tiempo. Es muy seguro que algunos soldados se convirtieron, vinieron a Cristo. Y todos los demás lugares. En Efesios capítulo 6, verso 20, se describe a sí mismo como embajador en cadenas, el apóstol. Sus cadenas, lejos de silenciarle, se convirtieron como una credencial de acceso a la guardia imperial, hermanos. Impresionante. Esa doble labor, hermanos, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. Él estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. Él estaba compartiendo, enseñando, predicando. Y predicar quiere decir anunciar públicamente, proclamar un mensaje, enseñando
es instruyendo, hermanos. En la cárcel estaba instruyendo, y esa palabra enseñando se aplica para la palabra discipular, hermanos. Para discipular. Entonces él estaba instruyendo, él estaba discipulando, el apóstol Pablo, desde la cárcel. Desde la cárcel estaba discipulando. Pablo no se conforma con anunciar también. Él estaba evangelizando, estaba discipulando. Esa es su labor, hermanos. Dos palabras finales del libro, hermanos: con toda confianza y sin impedimento. Con toda confianza, esa palabra griega parresía, la misma palabra usada para describir valentía, hermanos, de los apóstoles. Desde el principio del libro de los Hechos, capítulo 4, los líderes judíos, viendo la valentía o la parresía de Pedro y de Juan, se maravillaban, dice la Escritura. Y también dice que hablaba la palabra de Dios con denuedo, es decir, con parresía, con valentía. Con valentía, hermanos, predicaba la palabra. Entonces, y esa última palabra, ¿verdad? Del libro, en el texto griego, literalmente, esa última palabra de los 28 capítulos es acólitos, sin impedimento, con valentía y sin impedimento, sin obstáculos, sin que nada lo detenga. Piénselo, Lucas tenía toda la libertad narrativa para terminar contándonos el desenlace del juicio de Pablo ante César. Pudo haber narrado su martirio, que la traición de algunos, ¿verdad? Ahí en Roma le llevó a que muriera bajo Nerón. Pero, hermanos, termina con un adverbio, porque el libro nunca trató en realidad sobre el destino de Pablo. Repito, ya lo dijimos, trató sobre el destino de la palabra de Dios, el libro de los Hechos. A lo largo entonces de todo Hechos, Lucas ha repetido una y otra vez una frase que funciona casi como estribillo: la palabra de Dios crecía. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Crecía la palabra del Señor y prevalecía. El verdadero protagonista del libro de los Hechos nunca fue Pedro, no fue Esteban, no fue Felipe, no fue Bernabé, menos Pablo, mis hermanos. El protagonista es la palabra de Dios, avanzando imparable, generación tras generación, ciudad tras ciudad, cadena tras cadena. El evangelio, la palabra de Dios, avanzaba. Y hermano, tú y yo somos ese fruto. Tú y yo somos el fruto de esa palabra que sigue corriendo, que sigue avanzando, hermano y hermana. Para concluir, ya recorrimos 28 capítulos, repito. Comenzamos en el aposento alto, Jerusalén, con 120 personas, hermanos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Vimos a Pedro predicar en el Pentecostés y vimos 3,000 almas convertidas. Con estas personas vimos a Pedro también predicar en el Pentecostés y se convierte en personas. Vimos a Esteban cómo fue martirizado. Vimos a Felipe cruzar fronteras, etnias, con un eunuco etíope. Vimos a Saulo de Tarso, ¿verdad? El perseguidor, convertido, a Pablo, el apóstol, a los gentiles. Vimos concilios, vimos naufragios, vimos cárceles, vimos milagros, vimos los discursos ante los reyes, ante gobernantes. Vimos a un hombre tan cerca y tan lejos de la fe como el rey Agripa. Hermanos, y ahora, este último pasaje, vemos el resumen de todo el evangelio. El evangelio siempre divide opiniones, siempre encuentra rechazo y sin embargo, siempre avanza.
nada lo detiene, ni Sanedrín, ni Saulo el perseguidor, ni las tormentas, ni las serpientes venenosas, ni el imperio romano más poderoso de la historia antigua, ni las cadenas de un prisionero. La palabra dice sin impedimento. Hermanos, la palabra de Dios ha permanecido a lo largo de estos más de 2000 y tantos años. Se han levantado culturas, hermanos, y han desaparecido. Han llegado movimientos que han dicho que han querido desaparecer la misma palabra, la misma Biblia. Han querido desaparecer a Dios aún del mismo vocabulario. Hermanos, ellos están muertos y la palabra, ¿sabes qué? Sigue corriendo a toda prisa. ¿Sí? Sigue corriendo y te digo, te asevero, seguirá corriendo después de que tú y yo ya no estemos en este mundo. La palabra seguirá. La palabra correrá, seguirá corriendo, ¿verdad? Hemos visto, mis hermanos, cómo este argumento de Lucas, que ha venido construyendo desde Hechos 1:8, llega aquí al punto final. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos oído el testimonio, ¿sí? ¿Dónde estamos nosotros esta tarde, mis hermanos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Eres de los que, o somos de los que oímos con el corazón endurecido, engrosado? Quizás esta no es la primera vez que escuchas el evangelio. Has oído en otros sermones, en diferentes momentos. Quizás desde la niñez, varios de los que están aquí han oído la palabra de Dios, el evangelio mismo, y cada vez te resulta un poco más difícil poder obedecerlo. Lo has ignorado. Tal vez seas esa persona que describe Isaías capítulo número 6, un corazón que se va engrosando con el rechazo. La advertencia de hoy es urgente. La advertencia para ti de Dios es urgente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo dejes para mañana. No lo dejes para el próximo domingo. Es hoy. ¿Eres de los que han creído, pero se han quedado estáticos? ¿No ha crecido, no ha madurado? ¿Tienes fe, pero sigues creciendo? Tal vez tengas fe, pero la pregunta es, ¿sigues creciendo? ¿Estás creciendo espiritualmente? Pablo no se conformó en anunciar el evangelio. También estaba enseñando, recuerda, estaba discipulando, estaba profundizando. Estás solamente asistiendo, pero no estás a veces buscando que tu vida crezca, que puedas cumplir el propósito para el cual aún has sido llamado. Que la palabra esté transformando tu vida, tu carácter. Tal vez eres de los que usan las circunstancias como excusas. Pablo estaba encadenado, estaba arrestado. Y la palabra seguía fluyendo de sus labios. Seguía fluyendo. El evangelio llega desde un rincón insignificante, hermanos, del imperio, Galilea. Y ahora está en el corazón del imperio romano. El desafío final, hermanos, el libro de los Hechos no tiene en realidad un capítulo 29, ya lo sabemos. Lucas lo dejó así, deliberadamente abierto, terminando en una sola palabra, sin impedimento. Y durante 2000 años, generación tras generación de creyentes ha estado escribiendo con sus propias vidas ese capítulo que falta. Hoy, al cerrar entonces esta serie del libro de los Hechos, la pregunta que queda resonando no es cómo terminó la historia de Pablo. La pregunta es,
¿Qué parte de Hechos 29? ¿Quién va a escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos? Vamos a terminar, amados hermanos, ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Amado hermano, si no has entregado tu vida, hoy es el día. No esperes a que tu corazón se siga endureciendo. Te invito a reconocer tu condición pecadora. Puedes tú tal vez reconocer, es cierto, estoy perdido. Y lo estás. Y tú necesitas un Salvador, necesitas a ese Cristo que el apóstol estaba predicando aquel día. Hoy tú también puedes venir a Él y confiar que Él pagó en la cruz también por tus pecados. Hoy puedes venir y creer también que su resurrección te puede dar vida eterna. Ríndete completamente. Hoy no negocies. Hoy no pospongas. Hoy no digas como Agripa, casi, por poco. Entrégale todo hoy. Si el Señor también está hablando a tu vida. Y yo te invito a que puedas seguirle, a que estés buscando consejo de parte de los pastores, a que comiences hoy ese capítulo 29 de Hechos. Hermano y hermana de Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia, te desafío esta tarde a identificar cuál es tu casa alquilada, tu propia cadena o tu limitación, y a decidir como Pablo, predicar a Cristo desde ahí con toda confianza, sin impedimento alguno. Padre, gracias, Señor, por tus bendiciones que nos has dado, Señor, una y otra vez, Señor. Este libro ha sido de gran bendición para nosotros. Algunos nos vamos preguntando, Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo responderé también? Ayúdanos, por favor, oh Padre, como iglesia, a responder positivamente, Señor, a levantarnos con fe, Señor, como quisiste hacerlo con Teófilo. Que tengamos la certeza de que tú vas a estar aún en medio de dificultades, de cadenas, de prisiones, de persecución. Siempre tu palabra va a correr como el agua, Señor, no se va a detener. Padre, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por tu hermosa palabra, por este libro en el que hemos profundizado. Padre, bendice a cada uno de los hermanos, de aquellos hermanos que están conectados. Ayúdales también en su crecimiento. En el nombre de Jesús. Amén.